tardes, doctor Miguel Alberto González, doctor en Ciencias de la Educación. Doctor, ¿me puedes colaborar diciéndome cuáles son los cuidados que un investigador debe tener al momento de hacer el análisis de los datos? Sí, eso dependerá también la escuela en la cual uno se ubique, la escuela en la cual uno se sitúe para analizar los datos o los elementos lingüísticos que uno recoja o reciba en el proceso. Todas tienen maneras diferentes de exigir el tratamiento de la información. Por tanto, la pregunta podría estar situada bajo qué escuela, bajo qué concepto un dato tiene relevancia o no, más un dato de orden cualitativo, que es un dato que es un registro en el cual el investigador, a partir de ese registro, va a empezar a hacer lo que él llama el trabajo de campo o el ejercicio de traducción de esas realidades. Entonces, el ejercicio de traducción de esas realidades depende incluso del paradigma. Si es el paradigma crítico-social, si es el empírico-analítico o el histórico-hermenéutico, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, esos tres paradigmas te dicen qué hay que hacer con los datos. Ahora, si es los paradigmas etnográficos, los paradigmas filosóficos, hay muchos paradigmas o hay muchos ejercicios que le dicen qué hacer con los datos, o la teoría fundada. Le pueden decir a uno qué debo hacer con los datos. Entonces, necesariamente hay que saber bajo qué escuela, bajo qué canon o bajo qué movimiento estoy tratando de abordar esos datos, en este caso cualitativos, que es lo que tú me estás diciendo. Pero sí pueden haber unas generalidades para todos muy importantes, y es la capacidad de registrar el dato como ocurre. El primer paso de un investigador cuando obtiene información o cuando observa o cuando escucha, cuando olfatea, bueno, la investigación son tan pobres que no olfatean, las investigaciones se redujeron a la mirada y a la audición y a la medición numérica. A eso están reducidas las investigaciones en el mundo, en términos generales. Hay casos, hay excedentes de realidad bastante significativos, pero en términos generales las universidades empobrecieron esos procesos investigativos y los profesores y todos los sistemas de medición. Pero el primer elemento que se recomienda es el registro, por ejemplo, de esta entrevista, y mi capacidad no de poner mi subjetividad sobre lo que el sujeto está exponiendo o sobre la foto que estoy viendo o sobre el registro que estoy estableciendo, sino de apartarme y mirarlo tranquilamente. El primer elemento es describir lo que ocurre nomás. No tengo porque yo sé que todas las investigaciones hablan que el sujeto tiene subjetivo, claro que sí, pero hay un momento en el cual usted solamente debe limitarse. En el primer momento es traducir lo que el otro dijo. Si el otro dijo amor, es amor, eso usted no tiene por qué ponerle cariño, no, es amor simplemente. Ahora, traducir cada una de estas expresiones y llevarlas a determinados lugares. Ya dependerá si lo vas a trabajar con un software, lo vas a trabajar manualmente, o tienes la capacidad integral de abordar esto sin ningún software y sin ningún modelo establecido, porque también los datos se trabajan con lo que yo denomino con unos criterios. Si yo voy a buscar el problema de la violencia en Colombia o el problema del narcotráfico en México, pues yo debo mirar cuáles son esos criterios que quiero mirar. Debo establecerlos claramente, pues, qué es el narcotráfico, qué es lo que quiero saber del narcotráfico, qué necesito saber del narcotráfico, qué se entiende por narcotráfico, cuáles sustancias son o no son narcotráfico, cuándo se es o no se es narcotráfico, cuándo se es o no violento, y esos son criterios que el investigador tiene que elucidar claramente, porque uno empieza a hablar de una serie de conceptos de manera abierta, pero el otro no entiende cuando te habla lo que te habla. Y esa rejilla previa, esos criterios de el investigador. Esos son criterios necesarios. Yo quiero mirar la pedagogía, sí, pero pedagogía es qué. Bien, ¿bajo qué escuela? Incluso bajo qué momento histórico esa escuela nombró pedagogía, porque todas las escuelas se crean, pero van variando y van cambiando los nombres y van cambiando las definiciones.
Entonces, tener los criterios de qué es pedagogía, cuáles son los componentes de la pedagogía, cuáles son los integrantes de un proceso pedagógico, qué es lo que se quiere en la pedagogía, qué es teorizar. Y todos esos elementos, esos criterios los debe uno tener muy claros como primera instancia. Como segunda instancia es traducir esos elementos, no traducirlos, perdón, describirlos, contarlos, pasarlos a un lugar. La siguiente instancia es que después de tener una serie de conceptos integradores, algunos los suelen llamar categorías. En las investigaciones actuales la palabra categoría tiene muy buen prestigio, tiene muy buen pedigrí. Yo suelo llamarlas expresiones raizales. Son aquellas expresiones como cuando tú arrastras todo el árbol y ahí te queda la raíz, es decir, te queda la raíz, te queda la señal. Esa es esa expresión que logra leer toda una serie de realidades conjuntas. Sería como el tercer paso. Y hasta ahí, cuando empiezas, que hay varias expresiones o varios conceptos que contienen esa realidad, lo que yo conozco como palabras raizales, como palabras fuerza, como palabras fuente, eso ya me da un lugar de conversación. Y ahí es donde yo ya empiezo a traducir esas realidades y empiezo a mostrar bajo qué escuela, bajo qué mirada es lo que tiene que decidir el investigador. Si lo que quiero es darle condición de actualidad de presente, que es lo que se habla como interpretación, si lo que quiero es traer eso en este momento, pero simplemente como decirle a los demás, mire que este hecho sucedió. Después también incluso con qué teóricos o con qué expertos voy a abordar esa conversación, porque entre otras cosas lo que diferencia a veces el encuentro, los hallazgos de un investigador en ciencias, si es que esto es ciencias, en el campo de lo social, lo que diferencia a uno del otro es el trato de los datos. Es lo que puede diferenciar entre una persona que transmite una noticia, entre una persona que logra hacer un trabajo juicioso sobre ese hecho que acaba de suceder. Y ahí es donde empieza a diferenciarse entonces ya no el que transmite la información, sino el que la analiza. Y digamos que el investigador hace ese territorio y bajo ese territorio es que se comprende. A veces un dato insignificante en manos de un gran investigador toma mucha relevancia. A veces un dato magnífico en manos de un investigador con ciertas precariedades, pues termina siendo un dato menor, un dato casi sin relevancia. Y cuando yo hablo de esto es que realmente un investigador lo que tiene que tener bajo sí son criterios lingüísticos. La investigación son criterios lingüísticos, por tanto, criterios lingüísticos de narrarlos, criterios lingüísticos de fijarlos en letras, criterios lingüísticos de fijarlos en imágenes, criterios lingüísticos de fijarlos en videos. Bueno, esos criterios son los del investigador y ahí sí realmente ha sido la capacidad lingüística del investigador de darle sentido, de construir y demostrarnos que esa realidad tiene mucho sentido y que esa realidad es importante. Creo que básicamente serían esos como los tópicos muy generales en un campo, como dije previamente, que no está particularizado, de no estar particularizado en datos general, que no es posible, no tendría sentido adentrarse